Buenos días. Buenos días. Estamos aquí con los primeros compañeros que han llegado al cementerio general para salir hacia Madrid. ¿Nos podéis dar vuestras razones? Hombre, pues son pocas y concretas. No al gobierno. Vamos a luchar por lo nuestro hasta lo que haga falta. Si lo que nos quieren proponer es, vamos, peor que lo que querían poner antes. Si lo que ayer quisieron hacer con nosotros encima de ser un engaño, aún es peor aún. Así que ya decididos vamos a lo que haga falta. A luchar. Tenemos que luchar por nuestros intereses, que son muchos años los que estamos trabajando por ese patrimonio que tenemos. Por nuestra familia, que depende de nuestro futuro, nuestra familia depende de esto. Exactamente. Cada vez vamos peor y tenemos que luchar por ellos, que es eso. Y todo el sector del taxi, que tienen que reconocer de que esto no es bueno para todos. Y hay que aprovechar este momento de esta unión de todas las partes, de todos los sitios de rincones de España que se están uniendo, que no estamos solos, si no es solamente Madrid, hoy es España. España se une a los taxistas de Madrid, no es Madrid solo, ni Barcelona, ni Valencia, ni Sevilla, es España. Son más de 120.000 familias lo que está en juego. Pues muchas gracias, compañeros. A ti. Caballero, ¿sería usted tan amable de explicarnos sus motivos de su partida hacia Madrid? Bueno, mi partida hacia Madrid, lo único que puedo hacer hoy es estar aquí, haberme levantado temprano para estar aquí. De aquí ya no puedo seguir, pero si me aprietas mucho, lo mismo me voy. Resto de esto. Buenos días. ¿Qué pasa, José? ¿Se puede apreciar que están aquí los principales líderes? Aquí la empresarial española. Aquí. Bueno, estáis a la sombra, con lo cual no se os ve, pero bueno, se os intuye. No. Voy a saludar. Buenos días. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? Venga, pero no tiene flash ni nada, tío. Sí, claro que... Esto no. Me cago en la leche. Si me llamo Fernando, Distribuyendo coches. Para allá. Si quieres ir a más, empresarial, no a la empresarial, no a la empresarial. ¿Ya salen? Vale. Que con los faros no se ve nada, ¿eh? Hasta luego, señores. No va nadie, qué vergüenza. 10 coches. Eso no es nada. Eso no es nada. Sonrían, patata. Ya verás como allí hay muchos. Qué desastre.